quien va a intervenir ahora sobre los secretos de la educación es un cantante y un compositor. Él es Jorge Ruiz. Él es el líder del grupo Maldita Nerea. Él profesionalmente es un terapeuta del lenguaje, es un logopeda. Él me decía que muchas de las personas con las que va a intervenir esta misma tarde han sido sus maestros, porque a todos los ha leído, pero todos nosotros les hemos leído, todos nosotros aprendemos de ellos y aprenderemos seguro de todos ustedes. Él, además, es el embajador de la Fundación Promete, muy relacionada precisamente con la creación del talento. Así que vamos de un profesor de filosofía a un cantante y un compositor para hablar del mismo asunto, en este caso, los secretos de la educación. Tiene la palabra, por tanto, Jorge Ruiz. Adelante. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, mi ponencia de hoy se llama ¿Y si me hubieran enseñado a escucharme? Y lo que quiero transmitiros primero es la importancia de esta palabra que tiene para mí como músico, ¿no? Y qué hubiera sido de mí si durante mi proceso educativo, me hubieran enseñado precisamente eso, a escucharme, ¿no? Me considero, como se ha dicho en la presentación, un apasionado de la comunicación. Y esta pasión puedo desarrollarla a través de dos facetas. Una, la terapia del lenguaje, como logopeda, aunque mis compromisos en las giras me obligan a no dedicarle todo el tiempo que quisiera, y también como cantante y compositor de mi proyecto musical, que es Maldita Nerea. Pero lo que yo vengo también a contaros hoy es cómo viví mi educación desde el punto de vista de un alumno que fui, ¿no? Es que yo fui educado en un modelo que estaba especializado en ver bolas negras. Lo que os trato de decir con eso es que en este modelo la diferencia, la creatividad y el talento no eran especialmente atendidos, ¿no? Así que gente como yo, gente como vosotros, pasaban bastante desapercibidos. Entonces, era un sistema en el que ni se mira, ni se escucha, y donde los matices y los detalles pasan totalmente desapercibidos. Y esto es precisamente lo que a mí me pasó. ¿Por qué? Porque mis habilidades, mis capacidades tienen mucho más que ver con la sociabilidad, con la empatía y con la comunicación. Y estas habilidades prácticamente solo se ven en los recreos, no 7 u 8 horas sentado detrás de un pupitre. Así que yo también pasé especialmente desapercibido. Y como lo que percibes es que no te escuchan y que no te miran, pues aprendes literalmente a eso, a no mirar y a no escuchar. Tal vez vosotros estaréis preguntando, bueno, ¿escuchar qué? Pues escuchar lo que el medio te tiene que decir y escuchar lo que tú le tienes que decir al medio. Lo que yo llamo tu señal interior. Pues yo no escuchaba mi señal interior. Y claro, viniendo de una persona que tiene la música en la cabeza desde bien pequeño, esto es especialmente flagrante. Se supone que los músicos tenemos ciertas capacidades para la comunicación, para analizar señales acústicas, para interpretarlas, para jugar con ellas. Entonces, un niño que tiene estas capacidades tiene esa especialidad, y escuchar es algo prioritario para él. Pero si te enseñan a ser una bola negra, aprendes literalmente a no escucharte. Lo percibes, lo comprendes, lo aceptas, se convierte en una creencia y es así. Las bolas negras tienden a no escuchar. Pero es que además, si pensamos, escuchar es literalmente lo que nos hace ser seres humanos. Somos animales comunicativos. Entonces, que nos enseñen, aunque sea sin querer, no pretendo juzgar tampoco, estoy tratando de describir, que nos enseñen literalmente a no escuchar, es un problema bastante grave, ¿no? Así que lo percibes, lo comprendes, lo aceptas y no te escuchas. Bueno, y esto es literalmente lo que yo viví y me convertí en una bola negra. Esto claramente tiene unas consecuencias. En mi caso,
y creo que en el de muchas otras bolas negras, es la sensación durante la mayor parte del proceso educativo de estar muy perdido. Digamos que no tienes referencias propias, tuyas. Habría que ver, por supuesto, cada uno de los casos. Cada uno de vosotros tiene una historia, pero en general no te da unas referencias claras. Tú directamente sigues por donde van todas las bolas negras y la bola roja que llevas dentro no se ve. Yo soy de los que consideran que todos los que estáis aquí, cada uno es una bola roja, no una bola negra. Pero la mayoría de vosotros os han instruido, de la manera que sea, no sé si consciente o inconscientemente, pero en ser bolas negras. Y las bolas negras van donde van todas las bolas negras, ¿no? Y esto es a mí lo que me pasó. Como buena bola negra, yo iba eligiendo un poco, tomando decisiones con el criterio de lo menos malo para mí. Nadie me preguntó qué quería. Me preguntaban como mucho si ciencias o letras, pero no lo que quería. Así que yo también aprendí a no preguntármelo. Pero mi señal estaba ahí todo el rato emitiendo, diciéndome que me gustaba la comunicación y que quería comunicar. Así que todo el rato estás dentro del laberinto y tienes la sensación de estar muy, muy, muy perdido, ¿no? Y tu señal sigue viva, como os digo, y nos va mandando pequeños avisos de muy diferentes formas. Generalmente los escribe en el gran lienzo que somos, que es el cuerpo humano, ¿no? Entonces va mandando pequeños avisos de por aquí no, esto no es, prueba otra cosa, por aquí no, confía en ti. Pero como hemos sido entrenados como bolas negras, no los escuchamos. No sabemos escucharlo. A lo mejor queremos, y en función de cómo seas, más o menos, le dedicas tiempo, pero no el que precisa tu señal, que es diferente para cada uno de nosotros. Y en mi caso concreto, como bola negra, instruida para eso, se manifestó en forma de tensión. Mucha tensión. Pero no lo sabía, no lo supe hasta años después. El caso es que la cadena de tanto tirarla, de tanto ir por donde me decían y por donde yo me decía que tenía que ir, la cadena al final se rompió. Y precisamente se rompió, tu señal es muy lista, y se rompió en mi caso por el lado donde más me podía doler. Se manifestó en un problema de voz. Yo por aquel entonces estaba en la universidad, estudiaba algo que era menos malo para mí, supuestamente que era Derecho, no hacía nada en referencia a la comunicación, sí que sabía tocar instrumentos, tenía las canciones en la cabeza, pero nunca había dado un concierto. Y la cadena se tensó y se rompió. Y se rompió en un problema de voz, como os digo, y me obligó, pues el camino me llevó a una consulta de foniatría, además la única que hay en Murcia. Esa foniatra se convirtió en mi maestra. Ella no lo sabía en aquel entonces, hoy es muy amiga mía y trabajo con ella, pero ella me dijo dos cosas. Una, que tenía un problema disfuncional de la voz, nada serio, pero que me hacía quedarme sin voz, es bastante común en esta sociedad. Pero claro, yo era cantante, o por lo menos pretendía serlo, aunque nunca había dado un concierto. Y justo ahí ella me dice, no, tienes un problema, utilizas mal tu voz, tu musculatura no está equilibrada, entonces tienes esa sensación, te quedas sin voz y no puedes hablar. Y le pregunté, ¿pero esto por qué es? Primero me dijo, pues por un mal uso de la voz, y yo le digo, ¿pero por qué? Porque eres ansioso. ¿Cómo que soy ansioso? Sí, tienes ansiedad. Nadie me había dicho en 20 y tantos años que yo tenía un problema de ansiedad. Nadie. Y era algo latente y visible. Entonces llegué a casa, un poco removido por aquello, y me puse a buscar información sobre la ansiedad. Y efectivamente, tenía pues un montón de papeletas para reconocerme como tal. Lo que, aparte de ese diagnóstico, me dijo aquella tarde es que salí totalmente transformado. O sea, yo entré por un pequeño problema de voz y salí siendo otra persona. Hoy, cuando hablamos de esto, mi maestra y yo, ella no era consciente de lo que estaba haciendo, pero el caso es que lo hizo. Y salí totalmente transformado de aquella sesión. Y dije, hasta aquí. Tienes que ser diferente. Recuerda que llevas una bola roja dentro y ser diferente implica caminar diferente. Así que todo lo que yo pensaba que estaba bien, que tenía que hacer, lo anulé. Lo dejé en un acto de fe que hoy todavía me cuesta pensar cómo lo hice. En un acto de fe muy grande renuncié a mi vida anterior. Dejé los estudios de bola negra, de Derecho, y me puse a buscar algo que me gustaba. Como había salido tan removido de aquella sesión, busqué y encontré, que no la conocía, la profesión de logopeda. Yo podía
rehabilitar a personas con alteraciones de la voz o del habla o del lenguaje. Y cambié radicalmente todo, ¿no? Y eso, lo que pasa es que en un punto de ruptura así, lo que suele pasar es que inmediatamente después viene el miedo. ¿Por qué? Porque eres una bola negra y tienes que empezar a vivir como la bola roja que eres. Y cambiar absolutamente todo. Es muy ilusionante, muy motivador, porque la motivación la pones tú, pero da un miedo terrible. Entonces, lo que ocurrió antes de seguir con mi historia, me gustaría compartir con vosotros esta reproducción literal de lo que era en aquel momento el sueño de una bola negra cualquiera, en este caso mi sueño. Como veis en esta foto, perteneciente a un concierto, el último concierto que dimos este año en Madrid, es muy parecida a lo que yo soñaba cuando era niño, no sé, 5, 6, 7 años, no más, pero es una imagen muy clara que yo tengo en mi cabeza. Si os fijáis, el foco de atención no está en el escenario, en mí, sino la cámara está dirigida hacia la audiencia, hacia ellos, ¿no? Y si veis en la parte izquierda está el micrófono enfocado hacia la audiencia, no enfocado hacia mí. Es como, claro, yo no era consciente de eso, era un niño. Yo podía soñar de mil maneras, ¿no? Como ser una estrella del rock o del pop o lo que sea, pero no, yo soñaba concretamente esto sin saber muy consciente de lo que estaba diciendo. Es que yo hoy miro esta imagen y se me ponen los pelos de punta porque tiene más que ver con escuchar que con emitir. Los músicos estamos muy, muy preocupados en la emisión. Tenemos muchas capacidades auditivas, pero nos centramos muchísimo en la emisión. Muchísimo. Demasiado en la emisión. Y nos olvidamos de escuchar. Entonces, en esta foto no es tanto eso, sino que yo quería escuchar. ¿El qué? En teoría, mi señal. Lo que son mis canciones, ¿no? Y, claro, pasó la vida, os he dicho que había habido un cambio en mí, una ruptura, un punto de inflexión tras esa consulta. Y empezaron a pasar cosas, ¿no? Yo tenía este sueño, pero había que ponerlo en práctica, porque, como os he dicho, no había dado un concierto, no la había manifestado mi señal. Nadie sabía que yo era músico. Lo llevaba dentro, y que me gustaba, mis padres lo sabían, mis amigos, pero no lo había manifestado, no lo había puesto en práctica, no lo había emprendido. Pues empezaron a pasar cosas, dejé, como os he dicho, la universidad, me puse a preparar la selectividad porque mi nota de bola negra no me daba para seguir persiguiendo mi sueño de estudiar logopedia y de dedicarme a la música. Repetí la selectividad, entré en una facultad, me cambié de ciudad, grabé mi primera maqueta, nunca había grabado, y en tan solo esos años ya firmé mi primer contrato discográfico con Universal Music, aquí en España. Fijaos que en tan solo 3 años, después de que había decidido escuchar por fin mi señal y hacerle caso en un acto de fe total, sin saber, porque directamente tu intuición te lleva hacia lo que has estado ignorando hasta ese momento, tu señal, sigo mi señal y en teoría todo tenía que salir bien, ¿verdad? En teoría. Porque lo que pasó después es que el sueño no se había podido cumplir. Esa foto que habéis visto es solo una foto que seguía en mi cabeza, pero como empezaba a desarrollar mi carrera musical con Universal Music en aquel año, en 2003, cuando sacó el disco, todavía necesitaba un desarrollo para poder llegar ahí, ¿verdad? Lo que sucedió después es que me quedé solo. ¿Qué quiere esto decir? Que apenas unos meses después de la salida del disco, imaginaos toda la energía que hay que poner durante toda una vida para que confluya en 10, 11 canciones, poder sacarlas a la luz, en formar parte de la cultura de alguna manera de tu país. Además, yo hago música pop que pretende ser lo más popular posible. Todo había salido hasta ese momento, había confluido para que ese disco funcionara y de repente recibo una llamada de teléfono en 2004 y me dicen: Jorge, tienes la carta de libertad, no podemos seguir apoyando tu proyecto. En el grupo no solo estaba yo, éramos 4 personas más y estábamos en la calle, nos quedábamos en paro. Entonces se creó, lógicamente, una sensación de soledad muy, muy grande. ¿Por qué? Porque pensaba que era una bola roja, ¿no? Que había abandonado eso, pero esto me volvía a poner en un sitio donde no creo, donde no puedo creer ni puedo crear, y en un sitio donde el miedo te oprime y la sensación de soledad y de angustia es muy grande. Entonces pensé incluso en dejar la música.
dejar la música, no era lo suficientemente bueno. O sea, no es que le echara la culpa universal, no. Yo lo que decía es que la responsabilidad pasaba por mí. Aquellas canciones no habían conseguido cumplir lo que la foto os marcaba, ¿verdad? Lo que ocurre es que lo bueno de estar solo y de afrontarte y de tener que reconocer que tienes que estar solo contigo mismo es que te permite hacer el ejercicio de escucharte. O sea, te tienes que enfrentar a ti y esto es una oportunidad, ¿no? Hay gente que lo ve, no puede estar consigo mismo. Yo en aquel momento lo tuve que hacer, tuve que enfrentarme a mi camino anterior, ver lo que había hecho y reconducirlo. Y me tuve que volver a aprender a escucharme y aceptar lo que había pasado. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que aunque había decidido dejar de ser bola negra, aunque había decidido seguir el camino que me marcaba mi señal, hacía falta algo más que tampoco recibí en el modelo educativo que tuve. Y es que tenía que aceptarme. Aceptar cómo soy. Primero verme, percibir cómo soy y aceptarme. Conocerte a ti mismo. Y es que yo soy una persona auditiva. Esto lo he sabido después con los años, ¿no? Pero no es algo tan raro ni tan extraño de averiguar por parte de un educador. Este niño es auditivo. Los auditivos procesamos la información un poco más lento que el resto y de otra manera. Cada sistema representacional, que es como procesamos nuestra información, funciona de una manera diferente, pero los auditivos en particular somos un poquito más lentos. Y además, dentro de los auditivos, digo yo, que habrá los más lentos y los más rápidos. Yo no soy rápido, no soy para nada rápido y esto no lo había atendido. Y es imprescindible. Además de seguir tu señal, tienes que conocerla. Porque si no, no la vas a poder proteger. Cada uno de vosotros tiene una señal. Y muchas veces no se manifiesta a nivel oral. Las manifestaciones son múltiples. Si no las conoces, búscalas, encuéntralas, reconócete ahí. Pero busca tu señal y después conócete, o durante, conócete para poder respetarla. Y qué casualidad que después de pasar por esto, tengo que volver a Salamanca porque, pues estaba en la calle, no tenía contrato discográfico, pues la banda se disolvió, pero mi señal seguía ahí, seguía mandándome canciones, melodías, que es la manera en que yo pienso, con melodías y después les pones letras. Y es muy curioso, pero la señal que cada uno tiene es inconsciente, no la eliges, ella te elige a ti, viene contigo. Entonces, ¿no os parece mucha casualidad que una vez que reconoces dónde ha estado el error, que es que has corrido demasiado, vuelvo a Salamanca a terminar mis prácticas, a seguir viendo pacientes y cuando una mañana de repente viene una melodía a mi cabeza, muy dinámica, muy de despierta, muévete, con un título, El secreto de las tortugas. En aquel entonces, recordad, no tenía ni contrato discográfico, ni un proyecto de futuro. Seguía haciendo canciones, pero no sabía cómo. Esta canción, de repente, respondía a este autoconocimiento del que os he estado hablando. Soy una tortuga. Las tortugas no pueden correr. ¿Y qué problema hay en no correr? No hay ninguno. Que corran los demás, que corran las bolas negras. Las bolas rojas no tienen por qué correr. Y empezaron a pasar cosas. Como estaba solo, pues tuve que volver a formar un equipo, pero claro, ya formaba un equipo con un criterio de encontrar a personas que escucharan, de encontrar otras bolas rojas, convencerlas de que lo mejor que podían hacer era venirse conmigo y seguir nuestro camino juntos. No es algo que haya hecho solo, ni mucho menos. La tortuga, detrás de esta tortuga, que se convirtió en nuestro logo poco después y que es la imagen del grupo, por eso vosotros no me conocéis la mayoría, porque está esto delante de mí. Detrás de esa tortuga hay un equipo muy grande de gente, muy, muy grande de gente. Si cuidas tu señal y si además te conoces, es muy probable, estas dos cosas, desgraciadamente, no estuvieron en mi modelo educativo, o si estuvieron, no supieron llegarme. Si cuidas tu señal y te conoces, es muy probable que tu señal acabe cuidando de ti. Y me gustaría, con un vídeo, enseñaros cómo mi señal acaba y sigue cuidando de mí.
Muchas gracias. Mi señal me sigue diciendo cosas día a día. Me ha traído hasta aquí a compartir esto con vosotros y con algunos de mis grandes maestros, es verdad, los he leído prácticamente todos. Es para mí todo un honor estar aquí esta tarde. Pero mi señal me sigue diciendo cosas y hace muy poco me trajo un gran regalo. Es la oportunidad de compartir un desayuno con Howard Gardner, el creador de la teoría de las inteligencias múltiples. Y ahí, en ese desayuno, conocí al equipo de la Fundación Promete. Surgió desde el principio el amor y me nombraron embajador de talento. Somos muchos, yo soy uno de ellos y me gustaría... la Fundación Promete lo que viene a hacer es que creemos que una educación diferente es posible, pero que es tarea de todos y que es necesaria. En esa educación no somos bolas rojas y negras, somos formas de diferentes tipos. O sea, de hecho, cada niño es diferente, esto es una obviedad, pero la educación tiene que tenerlo muy, muy, muy presente. Y además, en esa educación, la educación del ser creativo, en esa educación los maestros ocupan un lugar preeminente porque son entrenadores de la vida, Deben estar mejor formados que nadie. Deben conocer la educación emocional, no solo aprobar una posición. Con eso no es suficiente. Nosotros creemos que el coaching educativo es algo muy posible, que está en un montón de proyectos de este país y que tiene que estar mucho más presente de lo que está. Y con este vídeo me gustaría que vierais un poquito lo que hacemos en la Fundación Promete. Señores, hay muchísimo que hacer. Nos vemos en el camino. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.